Eh, bueno, el día la semana pasada estuvimos hablando un poquito de las batallas que como cristianos enfrentamos y que a veces pensamos que, este, no sé, solo nosotros tenemos luchas, pero realmente no es así. O sea, y hay tres áreas importantes que debemos de considerar. Una es nuestra propia pecaminosidad, es decir, aquellas cosas que me hacen débil o en las cosas que yo soy débil y que debo de enfrentar. También aquellas cosas que son externas hacia mí y que me atraen. Y la otra es obviamente la chamba del enemigo para darnos o llenarnos de desánimo, de culpa, de duda, etcétera. Entonces, es importante. La única forma de vencer todo esto es con las escrituras. Hoy vamos a ver un tema que pareciera que es como, pues, así nos enseñan a todos, pero por ahí anda Ruth, ya llegó. Este, pero muchas veces, hola Natalia hermosa. Perdón la interrupción, me está ayudando a poner el link. Adelante, pastor, gracias, No, perdóname. no te preocupes. Hablaba de un tema que usamos todos desde que, y es como nuestra herramienta vital, que es la oración. Pareciera que todos entendemos qué es la oración, pero a la hora de la hora realmente fallamos en entender algunos conceptos importantes. Voy a dar una definición rápida. La oración, para empezar, es un medio de gracia. ¿Qué es un medio de gracia? Un medio de gracia es un regalo que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. Tenemos varios medios de gracia, pero digamos que los más importantes son la oración, es decir, es ese regalo que Dios me ha dado para comunicarme. La Biblia es el regalo que Dios me ha dado para que Él se comunique conmigo. Y bueno, está el ayuno, que después lo podemos ver. La iglesia también es un medio de gracia. Pero digamos que los que más usamos como cristianos es la Biblia y la oración. La oración obviamente fue enseñada por nuestro Señor Jesús y, en esta oración expresamos nuestra alabanza, nuestra gratitud y también, ¿por qué no?, hacemos nuestras peticiones. Bueno, voy a poner una parte del video que habíamos, bueno, no es el mismo video, pero es otro, la lección de la oración, y después lo platicamos, porque una de las cosas que creo que a veces erramos en la oración, precisamente es el pensar que si oro va a suceder, y no necesariamente. La oración es yo poder tener un tiempo de comunicación con Dios, y obviamente le puedo expresar mis necesidades, pero a veces pensamos que si oramos sucede. La oración tiene más que ver con que el hecho de que yo me conecte con Dios y comprenda su voluntad. Voy a poner un ejemplo, pero al final. Déjenme les pongo el video para que lo escuchen. No lo vamos a ver todo, pero está muy, muy interesante. Ay, esperen un poquitito porque creo que lo cerré. Ok, espérenme un poquitito. Tiempo. Déjenme lo comparto con ustedes. Otra vez, para poner. Listo. Cuando era niño no me gustaba orar, a pesar de estar rodeado por oraciones. En la escuela teníamos oraciones en la asamblea, que todo el mundo repetía de memoria. Pero para ser honesto, generalmente ni nos dábamos cuenta por qué orábamos. En casa, mi familia oraba por todo. Piezas de Lego perdidas, lugares de estacionamiento, en la comida, excepto, por alguna razón, el desayuno.
En realidad, nunca supe por qué. Yo creí que a Dios no le gustaba levantarse temprano. La única vez que solía orar era cuando tenía problemas o cuando necesitaba ayuda. De verdad, el lugar es perfecto. La oración es uno de los instintos más universales. La mayoría ora en algún momento de su vida. Sí, y Jesús cuando habla con sus discípulos dice cuando ores y no si oras. Así que Jesús asume que todos vamos a orar. Y si lo piensas bien, si Dios existe y nos creó para una relación con Él, hablar con Él es lo más natural del mundo. Sí, y todas nuestras relaciones se basan en la comunicación. Cuando las personas aprenden a comunicarse bien, sus relaciones crecen y florecen. Todos los días. 2 veces a la semana. Sí, seguro. No, no lo hago. Antes lo hacía, pero ahora no tanto. Y es porque tengo casi todo lo que quiero ahora. ¿La verdad? En realidad no, para ser honesta, no hago eso realmente. Como que medito las cosas. A mi manera, sí. Pues creo que solo si estoy muy asustada. O si quiero algo realmente. Entonces sí. Por ayuda y para hablar con Dios. Tengo esperanza, no diría que oro a algo específicamente. Yo oro todos los días. Me la paso orando aun cuando las cosas van bien. O cuando las cosas van mal. Aún oro con frecuencia. Cuestioné bastante y dudé muchas cosas, pero aún así me doy cuenta que oro con frecuencia. Antes de ser cristiano, recuerdo bien, una ocasión estaba en un año sabático entre la escuela y la universidad. Tenía 17 años de edad y estaba viajando por Estados Unidos en un autobús Greyhound con multipase. Había perdido todo mi equipaje, me lo robaron. Me habían robado mi mochila con toda mi ropa y mi dinero. Solo me quedé con mi pasaporte y mi boleto para el autobús. Así que estuve 10 días viviendo en una comuna hippie en Cayo Hueso. Luego empecé a viajar 800 kilómetros cada noche. Usaba el autobús como mi hotel. Me subía en la noche y dormía 10 horas. Despertaba 800 kilómetros después en otra ciudad. Y pasaba todo el día caminando sin ninguna compañía. Y me sentía muy solo. Después de un tiempo, aunque era ateo, oré para que pudiera encontrarme con alguien conocido. Y la siguiente mañana llegué en autobús a un lugar remoto en Phoenix, Arizona. Ahí vi a una persona conocida, un viejo amigo de la escuela. Era Andy. Entonces dije, no puedo creerlo. Andy sigue siendo un buen amigo y cada vez que me ve dice, no puedo creerlo. Me prestó dinero y parece que gasté todo en calcetines. No lo entendí en esos momentos. Solo pensé que era una coincidencia. Pero en los últimos 40 años, la oración se ha vuelto la prioridad número 1 en mi vida. No es que sea experto en ella. Todavía es un poco difícil para mí. Cuando empiezo a orar, tantos pensamientos me distraen. Mi mente va por todos lados. Y por lo general, entre las ocupaciones de la vida es difícil hallar tiempo para orar. Pero a mí me encanta orar. ¿Cuál es la razón? Bueno, la oración es la actividad más importante de tu vida. De hecho, este es el propósito por el que fuiste creado, porque fuiste creado para tener una relación con Dios. ¿Y cómo te comunicas en esta relación? Por la oración. Y si amas a una persona, quieres pasar tiempo con ella y comunicarte con ella, quieres que esa relación se desarrolle. Y es así como crecemos en nuestra relación con Dios. El apóstol Pablo escribió, por medio de él, que es Jesús, tenemos judíos y gentiles, que era el mundo conocido en ese momento, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, la oración cristiana es a el Padre. Antes de que fuera cristiano, yo, si pensaba en Dios, solo pensaba en un juez autocrático o en un policía cósmico que quiere arrestarme. A veces,
Las personas dicen yo no creo en Dios y cuando describen a Dios es así el Dios en el que afirman no creer. Y yo tampoco creo en esa clase de Dios. En quien creo es en el Dios que Jesús describió cuando dijo que debíamos orar, Padre nuestro en los cielos. Jesús nos enseñó a dirigirnos a Dios y en realidad nos enseñó a usar la palabra aramea Abba, que todavía utilizan los niños en la actualidad, en el Medio Oriente. Papi, papá, es la palabra más íntima que puedes usar con un padre. Y la oración cristiana es así, es al Padre quien te ama. Mi mamá tenía EM, estaba muy enferma. Mientras yo iba creciendo, la verdad no conozco la vida sin que ella estuviera enferma. Pero aparte de eso, mis padres eran los mejores para mí. Ellos hacían lo que fuera por mí. Pero yo no era el mejor hijo. Lo soy ahora. Ahora soy el mejor. Pero antes, cuando era adolescente, yo era mentiroso y no me interesaba la escuela. En realidad no era un chico violento o hacía cosas tan evidentes como estar en pandillas o vender drogas. Yo era muy inteligente. Me gustaba causar problemas por los que no pudieran culparme. Y durante un tiempo empecé a aprender cómo podía robar sin que se dieran cuenta. Un día regresaba de ver una película y recuerdo que entré a la casa. Mis padres se sentaron a la mesa. Dijeron, Alex, tenemos que hablar contigo. Básicamente lo que había pasado es que robé dinero de su cuenta bancaria. Y ellos se enteraron. Así que corrí arriba a mi habitación. Todavía recuerdo que sentí que me odiaba a mí mismo. No pensé en qué me había convertido. No era esa clase de pensamiento. Era más, soy una basura. Soy un chico malo. Sí. Apilé todos los muebles de mi habitación contra la puerta. Puse mi cama, mis cajones sobre mi cama, todo. Apilé todos mis muebles y me senté al otro lado de esta barricada. Estuve callado un rato y estaba llorando. Entonces mi padre subió las escaleras y tocó la puerta. Yo no le dije nada. Se detuvo como diciendo, de acuerdo, ya me voy. Pero entonces dijo algo y nunca voy a olvidar sus palabras. Él dijo, necesito que sepas que tu mamá y yo te amamos. Estamos muy confundidos porque no sabemos qué no hemos hecho por ti. Y entonces dijo, me encantaría que abrieras la puerta, porque de verdad quiero darte un abrazo. Entonces, unos años después, no sé qué estaba haciendo, pero entonces recordé ese momento. Entendí que ese es uno de los ejemplos más reales de quién es Dios que haya visto en mi vida. El suplicar para entrar y mostrar misericordia. Mi padre es el mejor. Sí, claro. ¿Cómo olvidarlo? En la otra estación, ¿cierto? ¿Podemos preguntar? Jesús nos dice que oremos a nuestro Padre en el cielo. Este amoroso Padre también es el creador de todo nuestro cosmos. El universo es vasto. El Sol, que está a 150 millones de kilómetros de nuestra Tierra, es tan grande que podrían caber 960.000 tierras adentro. ¿Sabías que el Sol es una de las 300 billones de estrellas en nuestra galaxia? Nuestra galaxia es una de las 100.000 millones de galaxias. Por cada grano de arena en las playas de nuestra Tierra hay millones de estrellas. Como preparando la escena, el libro de Génesis dice, también hizo las estrellas. Así de simple, y todo el universo. Oramos al creador del universo. Es trascendente, atemporal, y aún así al mismo tiempo es cercano. La oración es al Padre, el creador y el sustento de todo. Pero también es a través del Hijo. A través de la muerte de Jesús en la cruz, la división, la barrera del pecado, ha sido eliminada y tenemos acceso a Dios. Es por Jesús, el Hijo, que tenemos acceso a Dios, el Padre. Un joven soldado que combatía en el ejército de la Unión en la Guerra Civil Norteamericana perdió a su padre y a su hermano en la batalla. Necesitaba regresar con su familia y ayudar a su hermana y a su madre con la plantación de primavera en su granja. Entonces fue a Washington, D.C. para pedirle al presidente que lo liberara del servicio militar. Cuando llegó a Washington, fue directo a las puertas de la Casa Blanca y pidió hablar inmediatamente con el presidente. Un joven oficial que hacía guardia le dijo, no puedes ver al presidente. El presidente está muy ocupado para recibirte. Regresa a la pelea como es tu deber. Entonces el joven soldado dejó la Casa Blanca, sin saber cómo iba a darle a su familia las malas noticias. Un niño que estaba sentado en una banca cercana se acercó y le dijo,
¿por qué estás tan triste? ¿Qué ocurre? El soldado miró al niño y le habló con sinceridad. Le relató que como su padre y hermano habían muerto, él era el único hombre de su familia. Estaba desesperado por regresar a la granja y la única persona que podía hacerlo posible era el mismo presidente. El niño simplemente dijo, ven conmigo. Tomándolo de la mano, el niño llevó al soldado a la Casa Blanca. Entraron por la puerta trasera, pasaron a los guardias, a los generales, a los oficiales gubernamentales de alto rango, hasta llegar a la oficina del presidente. El niño ni siquiera tocó la puerta, solo abrió y entró. Ahí, parado detrás del escritorio, estudiando estrategias de batalla con el secretario de Estado, estaba el presidente Abraham Lincoln. El presidente lo miró y dijo, «¿No? ¿En qué puedo ayudarte, Tad?» El muchacho respondió, «Papá, este hombre necesita hablar contigo». Nuestro Padre. Jesús nos invita a participar en la relación que Él tiene con el Padre. No oramos solamente al Padre a través de Jesús, también oramos con el Espíritu Santo. En Romanos 8:26 dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Algunos dicen, no sabría dónde empezar, no sabría cómo orar. Pero cuando invitas a Jesús a tu vida, Él llega a través de su Espíritu. Él vive en ti y cuando oras, su Espíritu te ayuda a orar, a comunicarte con Dios. Y hay recompensas a la oración. Jesús dijo, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. ¿Qué recompensas hay en la oración? Bueno, una de ellas es la paz. Ahora, en un mundo donde la vida es tan atareada, hay muchas cosas que nos pueden causar preocupación, cosas como relaciones, trabajo, familia, salud y también las cosas pequeñas. Escuché de una madre que le escribió a su hija adulta, preocúpate. Ya te diré por qué. Sabes, nos pasa, ¿verdad? Ir por la vida así, de preocupación en preocupación. Sí, San Pablo dice en su carta a los filipenses, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. En otras palabras, cuando te preocupes, ora por esto. Nos dice que los resultados serán sorprendentes, nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Sí, pero la paz no significa que no va a haber ningún problema, dificultad o esfuerzo. Significa estar en el medio de las cosas, pero aún teniendo calma en el corazón. Es como una corriente en el océano. Aun cuando haya olas en la superficie, existe una verdadera tranquilidad en el fondo. Eso es lo que Dios te da cuando lo buscas en la oración. Otra recompensa al orar es la perspectiva. Entre las ocupaciones de la vida no es sencillo encontrar tiempo para orar. Hasta podría sentirse como una pérdida de tiempo. Pero en mi experiencia, cuando sí encuentro el tiempo para orar, y en particular para agradecer a Dios, las preocupaciones de la vida ya no parecen tan grandes. Las cosas que enfrento en mi vida siguen siendo las mismas, pero a través de la oración mi perspectiva en cuanto a ellas cambia, y entonces puedo hacerle frente. La oración no solo nos cambia a nosotros, cambia las situaciones. Ese es el poder de la oración. Bueno, un día como cualquiera otro, nos entramos en la mina y en ese día yo no tenía trabajo al tiro inmediatamente. Así es que me llevé el equipo al taller y ahí hice mi trabajo y luego me fui al refugio. Entonces, yo estaba, cuando esto ocurrió, esta explosión, sobre nuestras cabezas cerca de las 2 de la tarde y nos deja tapados por 4 horas, con tierra, con polvo. Y de ahí luego discurrimos poder salir de ese lugar, alguna manera de escapar, y realmente nos dimos cuenta que no había escapatoria de ese lugar. Dijimos, la única posibilidad se llama Dios, se llama Cristo, así que vamos a tener que orar aquí. Así que se hace esta reunión y se reparten tareas. Y bueno, dentro de esas tareas, aparte también de ver cuántos alimentos teníamos, prácticamente no teníamos alimentos más de 2 o 3 días como porciones normales. Pero entre todas esas tareas, a mí me dice, bueno, sabemos que usted es cristiano, queremos que usted nos guíe en la oración. La primera oración fue más o menos así. Le dijimos, Señor, no somos los mejores hombres. Señor, ten misericordia de nosotros, mira a los jóvenes, mira a nuestra familia,
En fin, le presentamos toda nuestra situación al Señor. Así que nosotros acá no podemos hacer nada, solamente nos queda usted, porque no tenemos a otro que clamar, sino que sabemos que usted es el que escucha la oración. Empezaron a pasar los días y ya empezamos a tener una oración a las 12 del día. Y esto empezó a causar cambios en las personas, ánimo, en el ánimo, en la amistad, en la unidad. El Espíritu de Dios estaba ahí con nosotros. Yo no he visto hombres más humillados que los 33. Estuvimos haciendo ayunos de 24 horas, de 48 horas, 72 horas, fue lo que más aguantamos, para poder que estos alimentos nos duraran en esas porciones tan pequeñas, pero para nosotros era importante. Así que duramos hasta el día 16, se nos acaban los alimentos después nosotros. Cuando al día 17 el Señor permite que nos encuentren, así que ya nos empezamos a dar cuenta que había movimiento de maquinaria y que nos estaban tratando de buscar en diferentes lugares. Pero después de 17 días de oración, un milagro. Una sonda había encontrado su objetivo humano. Y luego una simple nota, prueba de que estaban vivos. Y estábamos ahí, orando todos los días, pidiéndole a Dios que Él los guiara y que realmente nos encontrara. 65 días después del colapso, y después de 33 días de excavación, el plan B de Igor llega a los mineros. Mencionar también que 22 de ellos aceptaron a Cristo. Eso es algo bastante importante, creo yo. Cuando estábamos por salir, ahí se producen... tuve que llamarlos a la oración, tuve que recordarles que y nadie me sale de aquí hasta que no le demos las gracias al Señor. El último minero ha sido llevado a la superficie. Este es el momento en el que el rescate llega a su fin. Una explosión de celebración y alegría. Después de más de 2 meses atrapados a más de 600 metros bajo tierra, los 33 fueron rescatados. No puedes probar la existencia de Dios por las respuestas a la oración, pero he descubierto que cuando oro, pasan cosas. Es fácil desechar estas respuestas y decir que es coincidencia. Pero como William Temple, el arzobispo de Canterbury, dijo, cuando oro, las coincidencias pasan. Y cuando no lo hago, no ocurren. A veces me resulta muy útil usar un diario de oraciones o anotar mis oraciones. Lo que hago realmente ahora es escribirlas en la Biblia, así que uso esta Biblia en un año y yo anoto las oraciones cada año. Y luego, cuando vuelvo a leer el mismo pasaje, vuelvo a ver las oraciones que he anotado y verificar cuáles contestó. Y entonces reflexiono en las que no contestó. Pero la oración no es como un tragamonedas donde pones tu oración y tienes la respuesta exactamente cuándo y cómo la quieres. La oración se trata de una relación con Dios. Una simple forma de describirlo es como un semáforo. A veces tú pides algo de Dios y tienes la luz verde, recibes lo que has estado pidiendo. A veces, inmediatamente. A veces la luz es roja y significa no. Personalmente, puedo decir que hubo veces en que la respuesta fue no, y en retrospectiva, estoy tan agradecido porque Dios cerró esa puerta, porque, por ejemplo, de no haberlo hecho, no haría lo que hago ahora. Él sabía que era mejor para mí. Pero hay momentos cuando no está tan claro por qué la respuesta es no. Y tal vez nunca entendamos la razón por qué. Eso puede ser muy difícil. Recuerdo una ocasión... Muy bien, lo voy a dejar hasta aquí para poder hacer una remembranza, un resumen pequeñito. Vimos así, en general, que equivocadamente la mayoría de las personas cuando piensan en la oración, piensan en, tengo que hablar con Dios para que me ayude. Y ciertamente, como lo vimos en los videos, Dios responde y Dios hace. Pero la oración no debe de nacer de un corazón solamente que busca
algo de parte de Dios. Porque el problema es, y el mismo Jesús lo dijo, cuando viene el problema o cuando Dios dice que no, o cuando Dios no responde como yo quisiera, entonces se acaba mi fe, porque Dios no lo hizo. A veces lo va a hacer por amor, pero a veces va a decir que no. Entonces la oración es esta comunicación con el Padre, es saber que yo tengo a alguien con quien compartir todo lo que yo soy, que yo tengo esta experiencia de sentir que tengo un Padre con quien puedo hablar y expresarme, y es el Dios del universo que tiene el tiempo para escucharme y el cual me regala, ¿verdad? La paz, me pone en perspectiva las cosas. La oración no solo puede ni debe basarse en nuestras necesidades. Sé que tanto Patty como Ruth podemos contar cosas de lo que Dios ha respondido, porque es real. No hablamos con el aire o con el techo, tenemos una comunicación con un Dios real. Pero es importante tener en cuenta mis tiempos de oración, que no sean solamente un tiempo de pedir. Déjenme, comparto otra vez pantalla. Ok. No se ve. Bueno, aquí, es que, espérame, déjenme quito lo del video. Ahora sí. Ok, listo. ¿Qué tiene que tener mi oración? Mi oración, chicas, debe estar conformada por varias cosas. Una es el alabar a Dios, es decir, tener un tiempo de alabar a Dios, de reconocer quién es Él. ¿Cómo lo hago? Bueno, la escritura, si yo antes de mi oración leo la Biblia y puedo aprender algo de quién es Él, puedo alabarle. Por ejemplo, no sé, estoy leyendo Primera de Samuel, ¿no? Y veo que Dios le dio una victoria a David, o Dios detuvo una guerra, o Dios les dio una victoria. Bueno, ¿qué me dice de Dios ese pasaje? Y entonces yo puedo iniciar mi tiempo pensando en un Dios de poder, o en un Dios de amor, o en un Dios de misericordia, o en un Dios justo. Eso es alabar a Dios, tener esta perspectiva de quién es Dios y reconocerlo. Después viene la confesión de mis pecados. Muchas veces nosotros como cristianos pensamos que cuando aceptamos a Jesús pedimos perdón y ya, pero la confesión es constante. La Biblia también me va a dar evidencia de en qué estoy fallando, y entonces venir al Señor y pedir perdón. Otro tiempo muy importante es agradecer a Dios, tener un tiempo de gratitud, de darle gracias, de que sí, el Señor sabe que venimos bien cargados, pero venimos a agradecer por lo que Dios ha hecho. David, el salmista, decía, bendice alma mía, o sea, obligaba a su alma y a su mente a recordar lo que Dios había hecho por él. Dice, no olvides ninguno de sus beneficios, no los olvides. Entonces, en la oración, un espacio para agradecer. Y también, obviamente, un tiempo para presentar nuestras necesidades a Dios. No es malo, es nuestro Padre. Él quiere saber, no que no lo sepa, sino que le expresemos nuestras necesidades con la confianza de que Él hará su voluntad, ¿sí? Y esto está basado sobre todo en el Padre Nuestro, ¿verdad? Que habla, reconoce a Dios, confiesa su pecado, agradece las cosas, presenta el pan de cada día, o más bien lo pide, y luego nuevamente vuelve a reconocer a Dios, porque tuyo es el poder y la gloria. Jesús no era tanto que estuviera diciéndonos, tienes que repetir el Padre Nuestro, sino que todos esos elementos que tiene el Padre Nuestro los usemos en nuestros tiempos de oración. Alabar, confesar, agradecer, presentar nuestras necesidades. Entonces, hermanas, pongamos a analizar nuestros tiempos de oración. ¿Qué tanto realmente busco a Dios, conozco a Dios, tengo este tiempo? ¿O qué tanto solamente es como
Señor, buenos días, te encargo el día, bye. Y no tenemos este espacio para contemplar al Señor y para conocerlo. Es muy importante. Si yo realmente quiero crecer, necesito dedicar un tiempo con Dios. No hay una forma de decir, tanto tiempo es lo ideal. Cada quien tiene sus momentos, pero sí el saber que yo le estoy dando un peso importante en mi vida y en mi día a la oración. Eso es de suma importancia. El Espíritu Santo, mencionar el video, es quien nos va a ayudar y a mostrar la voluntad de Dios. Termino y cierro con este ejemplo por si alguien tiene una pregunta o comentario. Hace unos años falleció la mamá de una amiga. Y ellos, cristianos de mucha fe, de la Iglesia Jesús de Nazaret, y mucha gente estaba orando por la hermana Laura. Y pues falleció. El Señor dijo que no. Y Lizzie, mi amiga, me hacía esta pregunta y me decía, Ana, ¿por qué si la iglesia estaba orando? ¿Por qué Dios no respondió? ¿Por qué Dios no sanó a mi mamá? Dice, no estoy enojada ni es queja, pero solo quiero saber qué no funcionó. O sea, nadie tenía fe, de las tantas personas que orábamos, de verdad nadie tenía fe. Y fue bien difícil responder esa pregunta porque precisamente a veces se nos olvida que orar es alinearnos a la voluntad de Dios. Y mi respuesta fue que la oración no concedió el anhelo que teníamos, pero sí nos preparó para ver la voluntad de Dios. Si no hubiera habido oración, ellos no hubieran sido fortalecidos de la manera en que lo fueron. Pero es importante entender que no muchas veces la oración hará lo que queramos, pero eso no significa que vayamos con el Padre a expresarle nuestra necesidad y que Él en medio de sus respuestas que son no por amor a nosotros, nos va a preparar para entender su voluntad. Por eso es importante no dejar de orar. Así que, hermanas, chicas, pongamos un tiempo. Si ustedes tienen un tiempo de oración, qué bueno. Si no lo tienen, porque yo sé que son madres, son trabajadoras, son esposas, son un montón, tienen ministerio en la iglesia y son muchas cosas. Se los digo por experiencia, no sacrifiquen sus tiempos de oración. No lo sacrifiquen incluso ni siquiera por las cuestiones del ministerio, porque es como estar tratando de dar algo vacías. Entonces, aparten un tiempo. Si no tienen una disciplina de oración, empiecen con 10 minutos, levantarse 10 minutos antes, lean un capítulo y oren. Y el Señor irá guiándolas. Aquí lo importante es que esto es una disciplina muy importante en sus vidas. Me quedan 5 minutos. No sé si hay alguna pregunta o comentario o sugerencia o testimonio de lo que la oración ha hecho en sus vidas. Nadie. Bien, bueno, entonces déjenme orar por ustedes y que el Señor nos guíe para seguir creciendo en conocerle de una manera más personal, de una manera como Padre y disfrutando esos tiempos. Que nos enseña que la oración no es un sacrificio, sino es un tiempo muy especial con nuestro Dios. Así que déjenme orar para terminar. Señor, agradecemos tu bondad, agradecemos, Señor, que has sido bueno. Te alabamos, te reconocemos porque eres Dios bueno y soberano. También te agradecemos todas las virtudes, bendiciones y bondades que has tenido con nosotros. Y también reconocemos que eres santo y que hemos fallado, Señor. Pedimos que tú que tu Espíritu Santo, como ayer veíamos en la clausura, nos convenza, Señor, de aquellas cosas que no estamos haciendo bien.
Llévanos a un arrepentimiento genuino, Señor. Y yo te ruego, Señor, por la vida de Ruth y de Pat. Gracias porque no se rinden, porque se comprometen, porque dicen que sí, Señor, y porque son mujeres incansables, Señor. Gracias por ellas. Yo te pido que renueve sus fuerzas, de sabiduría para con sus esposos, para con sus hijos, en sus luchas personales, y que la oración, Señor, pueda ser respondida en tu tiempo y bajo tu voluntad. Te lo pido, sí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, chicas, nos vemos en un ratito en la iglesia. Que el Señor les bendiga y les paso el link del video para que terminen de ver unos minutitos que le quedan. ¿Sale? Bueno, Dios les bendiga. Gracias, pastora. Ahorita nos vemos.